San Simplicio, 47º sucesor de Pedro en la sede romana, gobernó la Iglesia desde el 3 de marzo del año 468 hasta el 10 de marzo del 483, en uno de los periodos más decisivos y convulsos de la antigüedad tardía. Nacido en Tívoli, en la región del Lacio, probablemente hacia los comienzos del siglo V, era hijo de un ciudadano llamado Castino. Formado en el clero romano, donde destacó por su rectitud de vida y su dedicación al servicio eclesial, fue elegido para suceder al Papa Hilario en un momento en que la estabilidad política de Occidente se hallaba gravemente amenazada y la unidad doctrinal de la Iglesia sufría tensiones crecientes. Su pontificado coincidió con el desenlace definitivo del Imperio Romano de Occidente. Fue en el año 476 cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo y asumió el gobierno de Italia, sellando el ocaso de la autoridad imperial en Roma. A pesar de profesar el arrianismo, Odoacro mantuvo una política de relativa tolerancia hacia la Iglesia católica y respetó, en líneas generales, la estructura administrativa heredada, lo que permitió que la vida eclesial romana no quedara desarticulada por el cambio de régimen. En medio de este profundo trastorno político, San Simplicio supo sostener la continuidad institucional de la Iglesia y ejercer un gobierno prudente, firme y sereno. Sin embargo, el principal frente de su pontificado se situó en Oriente, donde persistía la controversia cristológica surgida tras el Concilio de Calcedonia, acontecido en el año 451. Fiel a la doctrina definida en aquel concilio, que proclamaba en Cristo dos naturalezas, divina y humana, sin confusión ni división, Simplicio defendió con energía la ortodoxia calcedonense frente a las corrientes monofisitas, que reducían la humanidad del Señor a una única naturaleza divina. En este contexto, rechazó el Canon 28 de Calcedonia, que pretendía elevar el rango de la sede de Constantinopla y equipararla en privilegios a la de Roma. Con ello reafirmó la primacía de la sede apostólica y se opuso a toda injerencia que pudiera menoscabar la autoridad tradicional de los patriarcados o alterar el equilibrio eclesial establecido. Asimismo, resistió las tendencias cesaropapistas, que desde la corte imperial oriental pretendían subordinar la vida doctrinal de la Iglesia a decisiones políticas. Durante la usurpación de Basilisco, que tuvo lugar entre los años 474 y 476, el emperador promulgó el llamado Encíclicon, un edicto que intentaba invalidar Calcedonia y favorecer a los monofisitas. Simplicio reaccionó con prontitud. Escribió para sostener a los obispos y clérigos fieles a la doctrina ortodoxa, exhortó al patriarca Acacio de Constantinopla a mantenerse firme y dirigió también amonestaciones al propio Basilisco. Tras la restauración del emperador Zenón, saludó el restablecimiento de la ortodoxia y el retroceso de las medidas contrarias a Calcedonia. Las sedes de Alejandría y Antioquía fueron escenario de complejas disputas. Simplicio apoyó la restitución de Timoteo Solofaciolo en Alejandría y se opuso con claridad a figuras vinculadas al monofisismo, como Pedro Mongo y Pedro Fullón, así como a otros promotores de doctrinas ambiguas. Corría el año 482 cuando la publicación del Enoticon por parte de Zenón, una fórmula de compromiso que pretendía reconciliar a ortodoxos y monofisitas, omitiendo la referencia explícita a Calcedonia, abrió una nueva crisis. Simplicio protestó contra la elevación de Pedro Mongo en Alejandría y aplazó el reconocimiento de Juan Talaya, defendiendo la claridad doctrinal frente a soluciones equívocas. Falleció antes de que esta tensión desembocara plenamente en el llamado cisma acaciano, que estallaría bajo su sucesor. Aunque absorbido por las cuestiones orientales, no descuidó el gobierno de la Iglesia en Occidente. Nombró a Zenón, obispo de Sevilla, vicario pontificio en Hispania, con el fin de facilitar el ejercicio de las prerrogativas romanas y asegurar la disciplina eclesiástica en aquellas provincias. Intervino asimismo en conflictos jurisdiccionales en Italia y en la Galia, oponiéndose, por ejemplo,
a determinadas pretensiones del obispo de Rávena sobre diócesis sufragáneas y defendiendo la competencia de la sede romana en la consagración y ordenamiento episcopal. En Roma dejó una huella duradera tanto en el plano arquitectónico como en la organización pastoral. Transformó una amplia sala circular del Monte Celio en iglesia dedicada a San Esteban, la actual Santo Estéfano Rotondo, y promovió otras fundaciones, una iglesia de San Andrés en las proximidades de Santa María la Mayor, otra de San Esteban junto a San Lorenzo y Nagro Verano, hoy desaparecida, y la de Santa Balbina, cercana al antiguo Palacio Liciniano. Estas iniciativas formaron parte de un programa destinado a fortalecer la vida cristiana en una ciudad marcada por el progresivo debilitamiento de sus estructuras civiles. Con el mismo propósito, organizó el clero romano en distritos y dispuso que sacerdotes de las iglesias titulares prestaran servicio litúrgico regular en las grandes basílicas extramuros de San Pedro, San Pablo y San Lorenzo, garantizando la administración de los sacramentos y la atención espiritual de los fieles en tiempos de incertidumbre. Su vida personal, marcada por la austeridad, la oración constante y la caridad hacia los necesitados, ofreció al clero y al pueblo un ejemplo de firmeza evangélica en medio de las adversidades. Simplicio falleció en Roma el 10 de marzo del año 483 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. La Iglesia lo veneró desde antiguo como santo, reconociendo en él a un pastor que en la frontera entre dos épocas supo mantener la integridad de la fe. Custodiar y transmitir fielmente la sana doctrina cristiana es fundamental en el ministerio episcopal y muy especialmente en el ministerio del obispo de Roma. Como leemos en la Escritura, 2 Timoteo 1, 13-14. Mantén el modelo de las palabras sanas que de mí oíste, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. 2 Timoteo 4, 1-5. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros conforme a sus pasiones, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, mantente vigilante en todo, soporta los sufrimientos, realiza la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tito 1, 7 y 9. Es preciso que el obispo sea fiel a la palabra cierta conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen. el Papa San Simplicio, sucesor de Pedro, cumplió fielmente el ministerio que le encomendó el Señor. Defendió la fe, protegió a la Iglesia contra los errores doctrinales y marcó el camino a seguir por los obispos y papas a lo largo de la historia. San Simplicio, ruega por nosotros. Nada debe intentarse contra las normas de los santos padres ni contra las disposiciones de la sede apostólica. En nada debe apartarse uno de la tradición de los mayores, ni debe admitirse novedad alguna que viole la regla de la fe. No conviene que lo establecido por nuestros predecesores sea perturbado por una novedad temeraria.